El tema es límites de consistencia. Vamos a comenzar viendo cuál es la importancia práctica para nosotros como futuros ingenieros. Entonces ahí en la figura tenemos la forma en que se determina el límite plástico. El límite plástico es uno de los límites de consistencia. Recuerdo que algún profesor mencionaba que la mecánica de suelos era un poco arte, ¿no? Pero no estoy seguro si tiene razón, pero sí hay cierto trabajo de artesano que se sigue utilizando, por ejemplo, para la determinación del límite plástico. Es un poco arbitrario y influye mucho el operario en los resultados. Entonces, pues tal vez por ahí podríamos decir que hay un poco de arte en la mecánica de suelos. Pero ¿cuál es la importancia de los límites de consistencia? Pues la presencia del agua en los vacíos del suelo va a afectar el comportamiento de los suelos en general, en específico de los suelos finos para este tema. Pero bueno, como sabemos, el agua afecta a los geomateriales. Entonces, no solo es importante conocer cuál es el contenido de agua que tiene un suelo, sino también qué representa este contenido para el comportamiento ingenieril del suelo y cómo lo determinamos a través de la comparación con un estándar, ¿no? Y no estándar, pero con un comportamiento bien ubicado de los suelos. Y esto es a través de sus límites de consistencia. Entonces, los límites de consistencia son un contenido de agua del suelo que nos da idea acerca de su comportamiento ingenieril. ¿De dónde vienen los límites de consistencia? Pues los límites de consistencia vienen, si no me equivoco, de la agronomía, de las ciencias del suelo, gracias a un ingeniero de nombre Atterberg. Entonces, también son conocidos como los límites de Atterberg. Como yo decía, no solo podemos intuir como ingenieros cuál es el comportamiento que se le puede asociar o que se espera de un suelo a través de los límites de consistencia, sino que también vamos a saber a través de esto, se nos va a dar una idea de en qué parte o de qué manera pueden ser utilizados como material de construcción. En la normativa en las normas de calidad de los materiales, se exigen que estos cumplan ciertos parámetros relacionados a los límites de consistencia. Y en función de estos parámetros, o bueno, de estos valores de contenido de agua que son los límites de consistencia, es que nosotros podemos definir si un material es apto o no para el fin que se desea utilizar. Entonces, digamos que esa es parte de la importancia práctica de los límites de consistencia que nos dan una idea del comportamiento esperado del suelo. Y bueno, ¿qué definen estos límites de consistencia? Pues como su nombre lo dice, define la consistencia de un suelo en función de los estados físicos posibles del propio suelo. Entonces nosotros tenemos, estos son digamos que los límites de más, los estados de mayor importancia o preponderancia en un suelo. Tenemos un estado líquido, un estado plástico, un estado semisólido y un estado sólido. ¿Y en qué va a función esto? Pues del contenido de agua. Entonces el contenido de agua, pasamos de un estado sólido a un estado líquido al aumentar el contenido de agua.
tenemos aquí en donde podemos ubicar ya la determinación de los límites para determinar los estados en los que se puede encontrar el suelo. Entonces, el límite líquido define una frontera entre el estado líquido y el estado plástico del suelo. El límite plástico define una frontera entre un estado plástico y un estado semisólido, mientras que el tercer límite de mayor importancia desde mi perspectiva para la ingeniería civil, el límite de contracción nos define la frontera entre un estado semisólido con un estado sólido. ¿En qué función nosotros tendríamos? En función de cómo va aumentando la humedad. Pasamos de un sólido más bien a un estado como un lodo, no un fluido, una mezcla fluida de agua y suelo. En inglés el término muy conocido pues podría ser slurry. Entonces estos tres límites, que en realidad es un porcentaje, es un contenido de agua, podemos utilizar límite líquido para definir el límite líquido. Podemos utilizar como símbolo, como simbología, PL para definir el límite plástico. Y para definir el límite de contracción podemos utilizar SL. Entonces, pues esta simbología viene del inglés. Entonces sería liquid, plastic y shrinkage. No sé cómo se pronuncia muy bien, shrinkage. Entonces estos son limits. Entonces LL, PL Profesor, de su y pantalla. SL. ¿Disculpa? Está compartiendo su pantalla. Sí, ¿no te aparece a ti? No, no sé por qué. ¿Y a sus otros compañeros les aparece? Sí, profe, a mí sí. A mí sí, profe. A mí sí. Me voy a salir. Sí, Alexis, si gustas darte otra vuelta más adelante. En esta gráfica podemos ver una representación de los límites de consistencia, los estados en los que se puede encontrar el suelo y en referencia al volumen y al contenido de agua. Entonces, okay. Entonces tenemos el contenido de agua que aumenta. Nosotros tenemos esta gráfica que la obtuve del libro de Moni Boudou, de Mecánica de Suelos. ¿Cómo se llama el libro? Déjenme recordar cómo se llama el libro. Se llama Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Entonces lo obtuve del libro de Boudou. Y en él podemos ver, bueno, en esta figura podemos ver cómo nosotros tenemos un cambio constante en el contenido de agua, en el volumen, más bien. Nosotros podemos ver cómo conforme nosotros vamos teniendo una disminución de agua, entonces disminuye el agua, disminuye el contenido de agua, y cómo nosotros vamos a tener una disminución de volumen. Entonces nosotros pasamos de un estado líquido a un estado plástico y después a un estado semisólido. Pasamos a través del límite líquido y del límite plástico. Conforme nosotros vamos teniendo una menor cantidad de agua, vamos teniendo un volumen menor.
Sin embargo, al momento de llegar al límite de contracción, entonces aquí tenemos el límite de contracción. A pesar de que nosotros tenemos pérdida en el contenido de agua, el cambio del volumen ya no tenemos cambio de volumen. Entonces el volumen se mantiene constante ante pérdidas de contenido de agua. Tenemos el agua que disminuye, sin embargo el volumen se mantuvo pues, en este volumen constante. Esta también es una de las importancias prácticas del límite de contracción. Entonces nosotros tenemos una pérdida de volumen, cambios en el volumen conforme tenemos cambios en el contenido de agua, hasta que estamos llegando a un límite de contracción en el estado que es la frontera del estado sólido y el semisólido. La manera en que nosotros determinamos el procedimiento, los límites para el límite líquido, usamos la copa de Casagrande. También podemos determinarla a través del cono de caída o cono inglés. No me voy a detener en el procedimiento. Recordemos que pues, ponemos muestras de contenido de suelo con distintos contenidos de agua. Es una muestra que pasa la malla del número 40. Vamos colocando el material, obtenemos una muestra del suelo cuando después de que nosotros realizamos la ranura con los ranuradores para pues, ya bien definidos. Tenemos uno para suelos finos y unos para suelos con más contenido granular. Pues en el momento en que se cierra, ¿no? Que se cierra la ranura media pulgada, en el momento que tenemos los 25 golpes de la copa, tenemos el límite líquido, ¿no? Entonces, pues es una prueba un poco arbitraria que desarrolló Casagrande, tiene sus sustentaciones en la mecánica, pero pues a fin de cuentas es más un procedimiento arbitrario que se ha llegado a un acuerdo general y que se sigue y que decimos que si realizamos este procedimiento nosotros vamos a encontrar el límite líquido. Para el límite plástico es todavía un poco más, pues no quiero decir místico, pero nosotros tomamos pequeñas bolitas de suelo, si no me equivoco son de 1 gramo, y nosotros vamos amasándolas hasta formar estos rollitos o churritos. Y si no mal recuerdo, en el momento que se agrietan o se fracturan al tener un diámetro de 3 milímetros, si no me equivoco, tendríamos que revisar la normativa. En ese momento en el que al llegar a los 3 milímetros el suelo se agrieta, nosotros decimos que tenemos el límite plástico. Entonces, pues también es un procedimiento que nosotros hemos acordado a través de normas. Pero que sin duda en este procedimiento influye mucho el operario, pero pues también tendrá su mística, ¿no? ¿Por qué 3 milímetros y no 2.5 milímetros? ¿Por qué no 3.5 milímetros, no? ¿En qué momento sabemos que ya estamos en esta frontera? Igual para el límite líquido, ¿no? Pero bueno, estos son los procedimientos normados y son lo que tenemos, lo mejor que tenemos hasta el momento. Aquí en esta figura viene unas tabletas a las que se les realizó, producto del límite de contracción. Entonces, esta es una prueba donde nosotros dejamos que el suelo, imagínense que tenemos el suelo en un
en una caja Petri. Bueno, yo recuerdo que utilicé para estas imágenes una caja Petri. Entonces es una caja Petri. Y nosotros ponemos al suelo en un estado en el que se encuentra en su límite líquido. Entonces, el suelo tiene aquí un contenido de agua que representa el límite líquido. Nosotros llenamos esta caja Petri. Esta caja Petri tiene un volumen bien conocido, entonces tiene un volumen inicial. Y dejamos que el suelo vaya perdiendo poco a poco, vaya perdiendo su humedad. Entonces, para la prueba del límite de contracción, nosotros empezamos con el suelo en este punto. En este punto empezamos en el límite líquido. Aquí viene el límite líquido. Y dejamos que poco a poco vaya perdiendo su humedad. Entonces va perdiendo su humedad. Y como va perdiendo su humedad, pues también va perdiendo su volumen. Aquí este espacio que se ve negro antes estaba lleno de suelo. Entonces este espacio, todo este, digamos como este aro negro que se ve aquí, previamente estaba lleno de suelo, pero conforme fue perdiendo la humedad, fue disminuyendo su volumen. Pero llega el momento en que, a pesar de que el suelo pierde la humedad, ya no pierde mayor volumen. Entonces en ese momento estamos en el límite de contracción, SL. Y entonces, ¿qué va a pasar si nosotros teníamos una caja Petri con un volumen inicial? Pues este era el volumen del suelo, ¿no? También el volumen del suelo inicial. Pero al final tenemos una tableta de suelo que tiene un menor volumen. Entonces, a grandes rasgos, como estoy escribiendo, cómo se obtienen los límites de consistencia de mayor importancia práctica en ingeniería. Porque hay otros dos límites de consistencia de Atterberg, pero no los vamos a ver. Entonces, en laboratorio estos son más o menos los procedimientos. Me faltó poner ahí tal vez la norma de AASHTO que rige estos procedimientos. Esta gráfica, esta figura nos habla acerca del comportamiento, esfuerzo de formación asociados a los estados del suelo. Esta lo obtuve del libro de Lamb. Y entonces en esta gráfica es muy interesante porque más o menos nos define, nos asocia a los límites distintos tipos de comportamiento de esfuerzo de formación. Entonces, en un suelo que se encuentra en el límite líquido, nosotros podemos tener deformaciones a pesar de que no tengamos como que aumentos en el esfuerzo. Acuérdense, este ya es el líquido, si nosotros consideramos que el suelo está aquí, pues hagan de cuenta que es como un lodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un lodo? Pues un lodo se deforma. Y ya en un límite plástico nosotros pues tenemos un comportamiento, pues valga la redundancia, más plástico. Nosotros tenemos una deformación conforme nosotros una deformación pues ya es permanente, es una deformación plástica. Conforme nosotros vamos aumentando los esfuerzos. Y cuando nosotros tenemos un suelo en un límite de contracción, ¿qué representa esto? Pues ya está en un estado más sólido, ya está más rígido. Pero ¿qué es lo que pasa con materiales rígidos? Pues si bien resisten bastante, tienen un buen resisten bastante, tienen un buen comportamiento de esfuerzo de formación. Al ser materiales tan sólidos, tan rígidos, llegan al comportamiento frágil. Entonces puede llegar en un momento una falla súbita, una falla de tipo frágil. Entonces, mientras en un estado plástico el suelo se va deformando continuamente, en un estado asociado al límite de contracción el suelo tendría una mayor resistencia, pero presentaría una falla súbita. Acuérdense, cuando ustedes realizan una mecánica de suelos, ustedes van a realizar un estudio de mecánica de suelos. No es un simple requisito que piden las dependencias. Cuando ustedes piden su perfil de mecánica de suelos, cuando ustedes piden su estudio de mecánica de suelos,
van a obtener perfiles estratigráficos. Entonces, para cada uno de estos perfiles, ustedes van a obtener contenidos de humedad. Estos contenidos de humedad los pueden relacionar con los límites de consistencia. Y así ustedes pueden pues saber qué esperar, ¿no? Pueden asociar comportamientos ingenieriles. ¿Qué es el límite líquido? Resumiendo, contenido en el que el suelo cambia del estado líquido al estado plástico. El límite plástico, el contenido de agua en el que el suelo cambia del estado plástico al semisólido. Y el límite de contracción, el contenido de agua en el que el suelo cambia del estado sólido el estado semisólido al sólido. Hay que recordar pues que son fronteras, pero hay unos índices asociados a los límites de consistencia que son muy útiles. Tenemos el índice plástico y el índice de liquidez. El índice plástico es igual a restarle al límite líquido el límite plástico. Y el índice de liquidez es igual a la humedad que nosotros tenemos en sitio. Entonces esta es el contenido de agua de sitio. Bueno, si pueden apagar sus micrófonos, si no van a hacer preguntas, por favor. Y aquí tenemos esta gráfica que nos define comportamientos, más o menos, en función de estos índices que comentaba. Aquí podemos, como en función del índice de liquidez, podemos asociar si estamos en un estado semisólido, si estamos en un estado plástico o si estamos en un estado líquido. Y a estos, pues obviamente les vamos a asociar sus comportamientos. Como yo les decía, estado semisólido, alta resistencia, comportamiento frágil, falla repentina. Estado plástico, resistencia intermedia, suelo que se deforma como material plástico. Y en el estado líquido no tenemos mucha resistencia, es un fluido viscoso. Aquí hay una tabla, pues nada más la pongo como referencia, a la cual podemos asociar rangos de límite líquidos o de límites plásticos para distintos tipos de suelo. Por ejemplo, las arenas no presentan realmente límites de consistencia. Hay que recordar, los límites de consistencia son para suelos finos, limos y arcillas. No van a obtener el límite de consistencia de una grava. Podrían tratar de obtener el límite de consistencia de los finos que vienen dentro de la grava, pero no de la misma. Minerales asociados, recuerden, es la montmorilonita es un mineral que se asocia a los suelos que los edafólogos le llaman vertisoles y que los ingenieros civiles denominamos arcillas expansivas. Entonces la arcilla expansiva tiene un alto contenido de agua respecto a su límite líquido. Tiene un índice plástico pues mayor, por ejemplo, que de un suelo en donde el mineral que predomina es la caulinita. La carta de plasticidad, aquí no recuerdo, me parece que también la propuso Casagrande. Y esta carta de plasticidad nos define los suelos en función del sistema unificado de clasificación de suelos. Y la carta de plasticidad está en los ejes del límite líquido y del índice plástico. Acuérdense, índice plástico es el límite líquido menos el límite plástico. Esta carta de plasticidad tiene zonas y fronteras bien definidas. Tiene la línea U por la cual se supone que no tendríamos que encontrar suelos que tengan una combinación de límite líquido y una combinación de índice plástico por encima de esta línea. Tenemos la línea A también que nos define si tenemos entre arcillas o bien o limos. Y bueno, aquí la clasificación puede ser que sean suelos orgánicos. Entonces podemos tener un limo o bien un suelo orgánico o una arcilla o bien una arcilla pues como orgánica, ¿no? Entonces la letra O son limos orgánicos y arcillas. La letra C es arcilla. Aquí, si no mal recuerdo,
Entonces, bueno, aquí el tema es límites de consistencia, pero pues hablamos un poco del sistema unificado de clasificación de suelos. Entonces clasifica a los suelos en función de su granulometría y también en función de los límites de consistencia. Entonces para la grava tenemos el símbolo de clasificación G, que es gravel en inglés. Tenemos para las arenas el símbolo de clasificación S, que pues viene de sand. Aquí no recuerdo muy bien, pero alguien me comentó que era una palabra no recuerdo si de algún país nórdico, pero era algo raro que venía como miela o megela, no estoy seguro. Y de ahí venía la M, al menos eso recuerdo que me explicaron, no lo he verificado. La C viene de arcilla, clay. La O pues es organic, un suelo orgánico con alta contenido de material orgánico. Tenemos la turba, que es del inglés peat. Y bueno, como ustedes pueden ver en la carta de clasificación, tenemos unas L's y unas H's. Estas L's y estas H's nos ayudan a definir o están en función de la plasticidad del suelo. H pues viene de high plasticity, y L pues de low plasticity. Entonces son los símbolos de la clasificación de suelo y su descripción. Hemos visto ya bien de dónde viene la clasificación, bueno, de dónde podemos definir si un suelo es bien graduado o mal graduado, y requerimos del coeficiente de uniformidad y del coeficiente de curvatura. Entonces, sin duda, la carta de plasticidad es una herramienta muy útil para la clasificación de suelos. Es otra de las importancias prácticas que tiene la carta de plasticidad. Aquí tenemos la carta de clasificación, aquí ya es carta de clasificación AASHTO. Esta la incluyo porque si no mal recuerdan, en el IMT-PAVE venían también los suelos en función de la clasificación de AASHTO. Pues no nos vamos a detener mucho, yo la verdad no he especificado nada para Estados Unidos o nadie me ha dicho que especifique algo como si fuera clasificación AASHTO, pero sin duda aquí está. Podemos ver también que tiene una carta de plasticidad AASHTO. Igual los ejes es en función del límite líquido y el índice plástico, estos sí no van a cambiar. Lo que cambia pues es su clasificación que ellos le dan a los suelos. Y pues también la carta de plasticidad de Casagrande tiene dos líneas. Esta de pues no estoy seguro que esté relacionada esta línea con la que acabamos de ver. Y los suelos respecto a esto pues también tienen una distribución granulométrica que ya por aquí viene más o menos indicada respecto a tamaños máximos de partículas, respecto a los límites de consistencia, y nos dice una clasificación de qué tipo de suelos podemos esperar y cuál es su característica como subrasante o bueno, suelo de cimentación. Recuerden que para más o menos la filosofía de Estados Unidos, upgrade es más bien como, si bien la traducción es subrasante, pues a lo mejor nosotros podríamos decir como el suelo de cimentación, ¿no? el roadbed soil. Entonces, estos suelos son excelentes o buenos, y estos de acá son suelos que como subrasante van a tener un comportamiento de pues, aceptable a pobre. Y obviamente pues son suelos un poco más finos. No, debe haber otras consideraciones. 36 mínimo. No, la verdad no me hagan caso, no estoy seguro cuáles sean las consideraciones. Pero yo pensaría que es mayor cantidad de finos. Y bueno, aquí es el diagrama de flujo para la clasificación de suelos gruesos. ¿Por qué lo incluyo? Pues porque es importante para la clasificación de suelos. Y porque acuérdense que nosotros si vamos a comenzar clasificando un suelo grueso.
el mayor al 50% de las partículas son mayor al 0.075. Hay que recordar, esta es la apertura de la malla número 200. Entonces, número 200. Sí, entonces es suelo grueso. Si no, pues es suelo fino. Y nos pasamos al siguiente diagrama que vamos a ver ahorita. Pero vamos a suponer que es un suelo grueso. Si si tiene más gravas que arenas, pues la primera letra es una G. Si tiene más arenas, pues la primera letra es una S, ¿no? Para clasificación de suelos, es S de Sant. Y aquí es ya cuando tenemos que analizar la fracción de arcillas más limos, acuérdense. Entonces, arcilla más limo es igual a finos. Entonces hay que considerar los finos. Tenemos más al 12% de finos. Si tenemos más del 12% de finos, nuestra primera letra va a ser ya sea una G o una S, dependiendo de dónde estemos, si de aquí o de acá. Pero la segunda letra va a ser o una C o una M, dependiendo si tiene más arcilla o si tiene más limos. Entonces podemos tener GC, SC, SM y GM cuando tenemos más del 12% de finos. Entonces, bueno, ¿cómo sería? Entonces, finos es mayor al 12%. Entonces, si tenemos más al 12%, nuestro símbolo es con dos letras y ocupamos los límites de consistencia. Entonces, para esta de aquí, ocupamos límites de consistencia. Cuando tenemos menos al 5% de finos, pues solo requerimos granulometría. Entonces, con 5% solo requerimos granulometría. Entonces, a través de granulometría es más que suficiente, porque la granulometría nos va a decir si el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Y en función del coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, vamos a definir si un suelo es bien graduado o mal graduado. ¿Y qué pasa cuando el porcentaje de finos está entre el 5 y el 12? De nuevo, ocupamos límites de consistencia. Y entonces con los límites de consistencia más el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, vamos a poder clasificar suelos gruesos que tienen un contenido de finos entre el 5 y el 12 y vamos a tener pues un símbolo doble. Entonces, símbolo doble, donde la primera parte del símbolo, o sea, la primera letra de cada parte del símbolo doble indica el tipo de suelo que predomina. Por ejemplo, G pues es grava, ¿no? La segunda letra de la primera parte indica la graduación, entonces puede ser bien graduado o mal graduado. Y la segunda parte del símbolo doble indica si el contenido de arcilla es mayor o el contenido de limos es mayor. Entonces, para esta letra C y para esta letra M, ocupamos los límites de consistencia. Entonces, fíjense, en la carta de plasticidad viene así CH y CL. Entonces, en el caso en que tenemos más del 12% de los finos son mayores al 12%, o los finos están entre el 5 y el 12, vamos a utilizar ya sea la C o ya sea la MH en función de dónde, más bien, vamos a utilizar la M o la A o la C en función de dónde estemos ubicados en la carta de plasticidad. Entonces, cuando tenemos el 12% de los finos, más del 12% o entre el 5 y el 12,
solo ocupamos la primera letra que nos sale en la carta de plasticidad. Solo la primera letra. Entonces, por eso podemos tener suelos que son GC o GM. Pero ustedes no van a ver un suelo que sea GCL, ¿no? Ya está mal aquí. O sea, un suelo que sus finos son mayores al 12%, o es GC o es GM. Pero no GSL, no van a poner la segunda letra para suelos del 12%. Pero ¿qué pasa cuando nosotros clasificamos suelos finos? Cuando nosotros clasificamos suelos finos, pues sí podemos utilizar tal cual la clasificación que viene en la carta de plasticidad. Entonces aquí sí ya vamos a incluir la letra L o la letra H, que representa alta plasticidad o baja plasticidad. Entonces vamos a ver. Clasificación de suelos finos. Son el 50% de partículas mayores al 0.075 milímetros, recuerden, malla número 200. Si no son mayores, pues nos vamos al diagrama anterior, ¿no? Al otro diagrama, regresar. Pero si sí son mayores, el 50% de las partículas a este tamaño, tenemos un suelo fino. Tenemos un suelo fino. Y dependiendo de la relación del límite líquido secado al horno y la relación del límite líquido secado al aire, y aquí no me acuerdo si creo que esta debe ser así, pero aquí hay que revisar. Pero bueno, si esto es la relación que no recuerdo muy bien ahorita, si es mayor al 0.075, ya tenemos un suelo orgánico, ¿ok? Entonces, para los suelos orgánicos, para definir un suelo orgánico, tendrían que realizar un límite de consistencia, una prueba de límite de consistencia con el material secado al horno. Y otra prueba de límite de consistencia con el material secado al aire. Entonces me parece que si la relación entre estos dos límites líquidos es mayor a 0.075 o sería menor, aquí hay que revisar. Pero sin duda que un suelo sea orgánico es en función de relacionar los límites los dos límites, bueno, más bien el límite líquido a través de cómo se obtuvo por dos maneras. Entonces esto sería como definimos si la primera letra es si es orgánica. Acuérdense de la carta de plasticidad. En la carta de plasticidad, pues aquí vemos el suelo orgánico, pero también puede ser o arcilla de baja plasticidad o suelo orgánico de baja plasticidad. Aquí puede ser arcilla de alta plasticidad o compresibilidad. Aquí en Querétaro les gusta mucho decir de alta compresibilidad. Bueno, más bien en México. Arcilla de alta compresibilidad o suelo orgánico de alta compresibilidad. O bien podríamos tener un limo de alta compresibilidad o un suelo orgánico de alta compresibilidad. Entonces, así sacamos la O. Pero si no tenemos sospecha de que sea un suelo orgánico, pues nos vamos de este lado, ¿no? Nos vamos de este lado, no es un suelo orgánico. Y entonces aquí ya sabemos, ¿tiene más arcilla o tiene limo? Más limo, sí o no. Y respecto a su límite líquido, es mayor al 50%. La segunda letra es H, sí. Y si no, la segunda letra es L. Entonces, pues más bien la clasificación aquí viene como diagrama de flujo, pero nos podemos ir directamente a la carta de plasticidad. Entonces, la carta de plasticidad pueden utilizar este diagrama de flujo, es muy útil para comprenderlo. Pero si no, clasifican su suelo. Si es un suelo fino, o sea que tiene el 50% de las partículas es mayor a este tamaño. Entonces nosotros ya lo definimos. Si es ¿qué estaba diciendo?
O si con la carta de plasticidad, pues, si el 50% de partículas es mayor a la malla número 200.075 milímetros, nosotros directamente clasificamos, bueno, si el sistema unificado de clasificación de suelos a través de la carta de plasticidad, y pues en realidad es en función del límite líquido y del límite plástico. Entonces, pues esta es una introducción a la importancia de los límites de consistencia y bueno, también cómo se relacionan con el sistema unificado de clasificación de suelos y cuáles son las importancias prácticas o los comportamientos que nosotros podemos asociar en función del contenido de agua que son los límites de consistencia. ¿Cuáles son las preguntas guías con las cuales nosotros, si las contestamos, podríamos generar la retroalimentación del aprendizaje? ¿Cuáles son los efectos del agua en el suelo? ¿Cuáles son los límites de consistencia de Atterberg? Y bueno, ¿cuáles son las pruebas índice y cómo se llevan a cabo? ¿Y cómo puedo clasificar un suelo? Entonces, estas son las preguntas guías a la presentación.